Muy buenos días a todos los presentes, distinguidos académicos, estudiantes y asistentes en general. Es un verdadero honor recibirlos en este significativo evento, enmarcado en la conmemoración del 156 aniversario de nuestra querida Facultad de Derecho, un pilar de la formación jurídica en nuestra sociedad y un motor incansable de conocimientos que transforman. Como juristas y defensores del derecho, recordaremos una frase de Eduardo Couture que guía nuestra vocación. El derecho se estudia, pero también se ama. Es obra de todos los días y no solamente de los libros, sino de la vida misma. Bajo esta inspiración nos reunimos hoy para reflexionar y aprender de grandes mentes que contribuyen al fortalecimiento de nuestra profesión. En este contexto, en todo lo que vale la palabra, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento al doctor Javier Saldaña Almazán, rector de nuestra Universidad Autónoma de Guerrero, por su invaluable apoyo en la promoción de la investigación y el fortalecimiento de la educación de calidad. Su liderazgo es clave para el éxito de iniciativas como estas. Así también extendemos nuestro agradecimiento al doctor Antonio Soto Sotelo, director de nuestra facultad, por su gran compromiso y visión en la formación de profesionales de excelencia. A la doctora Esmeralda Hernández, coordinadora de la maestría, y al doctor Juan Manuel Ávila Silva, coordinador del doctorado en Derecho, a quienes hacen posible que estas plataformas de conocimiento sigan creciendo. Les reconocemos su arduo trabajo para mantener los programas académicos a la vanguardia. Quiero agradecer la presencia del doctor Aquilino Vázquez García, director del Seminario de Derecho Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México, así que también es presidente de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas. Bienvenido, doctor. Hoy tenemos el privilegio y nos llena de orgullo contar con la distinguida participación de todos los presentes, estudiantes, académicos, mencionar también al doctor Jesús Aguilera Durán, al doctor Víctor Manuel Arcos Vélez, gracias también por su valuable presencia. Y bueno, nos llena de orgullo contar con la distinguida participación del doctor Nimrod Mijael Champu Sánchez, quien nos impartirá la conferencia titulada Los peritajes sociales en el delito de feminicidio. El doctor Champu Sánchez es un académico de renombre, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y recientemente destacando como ponente en Brasil, lo que reafirma su liderazgo en el ámbito jurídico y social. Agradecemos profundamente su disposición para compartir su conocimiento en este tema vital de relevancia. Agradecemos en todo lo que vale la palabra su disposición de compartir su experiencia. Bienvenido, doctor. Continuando con este protocolo, también no queremos dejar de pasar y de reiterarle también su agradecimiento por compartir esa gran experiencia a una mujer también que parte de su vida ha dedicado al tema de la investigación, a la doctora Vera Judith. Muchas gracias por su presencia en este importante acto. Y bueno, continuando con este tema de participaciones, agradecer la participación de la maestra y doctorante María Adela Herrera de la O, quien estará acompañándonos como moderadora de esta importante conferencia, aportando su profesionalismo y experiencia. Y antes de dar inicio, quiero invitar a todos los presentes a participar en la fotografía oficial del recuerdo. Por favor, les pedimos a todos los presentes, si de manera muy atenta y respetuosa, nos hacen favor de pasar aquí al frente para capturar este momento histórico que quedará como un testimonio de esta celebración académica.
Adelante, maestra Adela. Buenos días a todas y a todos. Les comparto que el desarrollo de la conferencia será dividido en dos segmentos. Uno primero, con duración de 40 minutos para la impartición de la conferencia, y posterior a ello abriremos el espacio para preguntas y respuestas, y finalmente dar por concluida la conferencia magistral. Es un honor para mí dar lectura a la reseña de un catedrático profesional, jurista tan importante, sobre su amplia formación, trayectoria y actividad profesional. Doctor Nimrod Mijael Champú Sánchez es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho Penal por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, con mención honorífica, y doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Ha publicado El dominio del hecho, formas de autoría en el delito, con 4 ediciones realizadas por la editorial Porrúa. El Derecho Penal de la Sociedad de Riesgo, UBIJUS, también por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Otro libro, Justicia Restaurativa, su injerencia en el proceso penal, por Tirán Loblanche, entre otros. También tiene una veintena de artículos de circulación nacional e internacional. Actualmente se desempeña como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es profesor invitado en diversas universidades e instituciones del país. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y miembro del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM. Miembro de la Academia Mundial de Justicia Restaurativa, miembro de la Red Internacional de Jóvenes Juristas en Derecho Probatorio y miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Entre sus líneas de investigación se encuentran política criminal, dogmática, jurídica, penal y teoría del delito, derecho procesal penal y sistema acusatorio, justicia restaurativa y género y derecho penal. Estimado doctor Champú, sea usted bienvenido. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Voy a aprovechar a bajar para también poder utilizar, si me ayudan con la presentación. Mientras tanto, voy extendiendo los agradecimientos correspondientes a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, a su director aquí presente y que me ha hecho el honor de estar acá, particularmente también al coordinador del programa de doctorado, el doctor Manuel Ávila. Muchas gracias, y a toda la comunidad que nos acompaña el día de hoy para escuchar estas palabras que yo les voy a compartir. Déjenme iniciar con una frase o con una comparativa, una analogía. El derecho penal, que es un tema que vamos a tratar el día de hoy, a diferencia de otras áreas del derecho como el derecho fiscal, el derecho electoral, que son muy dinámicas, que continuamente se están actualizando, reformando, en el derecho penal yo utilizo esta frase: la evolución del derecho penal es como pasos de elefante. ¿Qué significa eso? Muy lentos. El derecho penal evoluciona muy lentamente porque, como decía mi maestro don Rafael Márquez Piñero, el derecho penal es cultural, refleja la cultura de una sociedad en un momento y en un lugar determinado. Pero entonces, ¿por qué son muy lentos como pasos de elefantes, pero son muy firmes? Una vez que alcanzamos una evolución, se queda permanente.
se queda fija y eso ayuda a la sociedad. Entonces, esa es una de las frases. ¿Por qué? Porque utilizo esta analogía. Déjenme hablarles de un grave tema que tenemos en la sociedad occidental, pero particularmente en la sociedad mexicana, que es la violencia de género contra la mujer. Y sobre todo en su máxima expresión, que es la violencia de género feminicida. Gracias a temas y a la evolución de un concepto llamado perspectiva de género, que no es una moda, no es simplemente un reclamo, sino que dentro de las áreas de las ciencias sociales se ha generado como un mecanismo y una herramienta de análisis de la interacción social, nos ha permitido identificar esto, la violencia de género contra la mujer, pero hay que comprenderla. Y entonces en el derecho penal implica que hemos generado una figura típica llamada feminicidio. Tenemos que despejar o avanzar o borrar esa idea. Hace 10 años hablábamos del feminicidio y decíamos que es privar de la vida a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Eso es erróneo. Justamente por eso lo hemos comprendido, lo hemos entendido a partir de la perspectiva de género. Y entonces, el entender la perspectiva de género, el entender las razones de género que llevan a una persona a privar de la vida a una mujer, nos implica en el proceso penal una nueva dinámica. Necesitamos realizar peritajes distintos o complementarios. Claro, la muerte de una persona, el dictamen pericial básico, inicial, no el único, evidentemente es la necropsia, el dictamen médico legista. Eso es únicamente para determinar la muerte. Pero entonces, y ahorita lo veremos en la pantalla, cuando hablamos de privó de la vida a una mujer por razones de género, implica un análisis de dinámica social. Sobre todo, y ahorita lo veremos, no me quiero adelantar, es para el tema del bien jurídico. ¿Cuál es la pregunta que quiero contestar hoy? Que muchos de ustedes estoy seguro que ya la saben, pero para que estemos en una dinámica de comentarios y de debate, porque la ciencia jurídica crece a partir del debate, es ¿cuál es el bien jurídico que se protege en el feminicidio? Ojo, lo vamos al final. Ojo, no es la vida únicamente, porque eso está protegido en el delito de homicidio. En el tipo penal de homicidio contempla la vida de un hombre y una mujer como bien jurídico. Entonces, vamos a llegar a esa conclusión y la vamos a debatir. Estamos abiertos al debate. Comenzamos, por favor, con la presentación. Las siguientes, si son tan amables. A ver, decíamos este fenómeno social, la violencia contra la mujer, múltiples instrumentos internacionales, la CEDAW, Belén do Pará, que nos hablan de erradicar la violencia contra la mujer, pero la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer nos define todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Estamos hablando de los 90s, de la década del siglo pasado. En ese momento nos enfocábamos mucho en la violencia de género contra la mujer. Por eso pensamos, y en un primer instante yo lo hice, pensamos que el feminicidio es matar a una mujer, privar de la vida a una mujer por el simple hecho de ser mujer. No, lo que pasa es que en este momento todavía no evolucionábamos tanto en perspectiva de género para hablar de que la comunidad LGBTQ+, también entra en temas de perspectiva de género. Pero el principal problema en ese momento, lo focalizado, era violencia de género contra la mujer. La siguiente, por favor. Y entonces tenemos el tipo penal de feminicidio. Utilizando como ejemplo, todos los códigos penales ya de nuestro país contemplan el tipo penal, una redacción muy similar. Yo utilizo como ejemplo el Código Penal Federal, que es el que incidió, que tuvo influencia en todos los códigos penales, y dice: comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Este es el elemento que quiero que analicemos y por qué necesitamos ahora peritajes sociales. ¿Qué significa razones de género?
De hecho, yo he sido muy crítico de la redacción del tipo penal, no estoy en contra de la tipificación del feminicidio, pero me parece que hubo ciertos errores. El tipo penal debería ser hasta ahí. El legislador mexicano, por influencia, por impulso del movimiento feminista, del colectivo feminista, no quiso dejarle en manos de los operadores jurídicos que interpretaran cuáles son las razones de género. ¿Y por qué no quiso eso? Pues porque no estamos habituados. Y el operador jurídico en México no comprende el concepto de perspectiva de género y no comprende el concepto de razones de género. Por eso el legislador, la siguiente por favor, nos dio un catálogo de cuáles son las razones de género. Y ese es el error de tipificación. Insisto y lo aclaro, no es un error tipificar el feminicidio. Qué bueno que tenemos y ahorita iremos explicando por qué. Pero este catálogo que nos da el legislador o que nos dan los legisladores en los códigos estatales no son razones de género. Son ámbitos donde se desarrolla la violencia de género contra la mujer. Por ejemplo, cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, cuando analizamos y estudiamos perspectiva de género, nos damos cuenta que una de las maneras donde el patriarcado, la visión machista, como apropiación y desprecio hacia el cuerpo de una mujer, es esta, ese desdén, ese desprecio hacia lo femenino, hacia el cuerpo femenino, se puede traducir en signos de violencia sexual. Eso no es una razón de género, es un indicio de violencia de género. Cuando a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia, va en el mismo sentido. El desprecio de lo masculino hacia lo femenino. La apropiación del cuerpo como una cosa, como un objeto que puede ser incluso tan desechable que lo puedo privar de la vida y que lo puedo inclusive mutilar. Vamos a regresar en esto, voy a adelantar un poquito, voy a poner otros ejemplos. Vayamos a la fracción cuarta. Cuando haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. No es una razón de género, pero en el ámbito de pareja es donde más se manifiesta la violencia de género hacia la mujer. Voy a avanzar, después vamos a retomar esta parte, está en otra diapositiva. Entonces, ¿a qué nos ha obligado esto como operadores jurídicos del sistema de justicia penal o como estudiosos del sistema jurídico penal? La siguiente, por favor. Cuando hablamos de razones de género, es una herramienta que analiza las relaciones sociales derivadas de esta disparidad de poder. Y entonces, los dictámenes que ahora vamos a necesitar o necesitamos en el delito de feminicidio, en el tipo penal de feminicidio, en un proceso penal, son peritajes sociales que permitan documentar los significados de la violencia y los impactos en las víctimas, sus familias y sus comunidades. Tenemos tres tipos de peritajes sociales: el peritaje antropológico, el peritaje psicosocial y el peritaje sociocultural. Los explicaremos rápidamente cada uno de ellos. ¿Por qué nos está costando tanto en el derecho mexicano y a los operadores jurídicos mexicanos adoptar esto como una naturaleza procesal en el delito de feminicidio? Por las limitantes en su uso. Hay ausencia de pruebas científicas, de pruebas físicas científicas. En el derecho penal estamos muy acostumbrados a la necropsia, que es una pericial física, ¿no? Que además da como conclusiones científicas exactas. Dactiloscopía, química forense. Todos esos peritajes son como de las ciencias duras. Y entonces incorporar peritajes sociales nos cuesta trabajo porque el objeto de estudio de estas periciales son la cultura. Y no estamos acostumbrados. Tradicionalmente en el derecho penal los peritajes más cuestionados siempre son los en psicología, en materia de psicología. ¿Por qué? Porque no dan conclusiones estrictas, científicas, concluyentes. Siempre son interpretativas. Entonces por eso nos cuesta trabajo. Y entonces hay una falta de entendimiento sobre el objetivo. Si no comprendemos cuál es el bien jurídico en el tipo penal de feminicidio, si no comprendemos que hay un elemento subjetivo distinto del dolo, no entendemos cuáles son los objetivos de este tipo de periciales. La siguiente, por favor.
Por ejemplo, el antropológico social nos ayuda a determinar el concepto mujer. Y ustedes me dirán, y cualquiera de ustedes me dirá, ¿pero qué no mujer es aquella que tiene genitales femeninos, vagina, órgano reproductor? No, ese es el sexo. Entonces tenemos que hacer una diferenciación entre sexo y género. Piensen en las personas trans, ya sea transexual, ya sea transgénero, ya sea transvesti, no necesariamente hay un cambio de género biológicamente, de sexo biológicamente hablando. El peritaje sociocultural nos va a ayudar a focalizar el concepto de vulnerabilidad. Y ahorita verán por qué. Y el concepto psicosocial nos ayuda a determinar el impacto social que tiene la violencia sobre las personas, sobre el sujeto pasivo directo, que es la mujer privada de la vida, y sobre su familia, y ahorita entenderemos por qué. Adelante, por favor. A ver, hace años, inclusive yo mismo como penalista por ignorancia, como crítica, cuando nos oponíamos a la tipificación del feminicidio, nos hacíamos la pregunta tonta, lo admito yo hacía esta pregunta tonta, estúpida, déjenme decirles, ¿vale más la vida de una mujer que la de un hombre para tipificar el feminicidio? No, yo ahora tengo la respuesta después de cursos de género, de tener una colaboradora y tesista muy cercana, la maestra Lidia Serrano, profesora de la UNAM y doctoranda en Derecho, con el dirijo la tesis, y de un proceso de sensibilización en temas de género. Ahora puedo comprender por qué tenemos el tipo penal de feminicidio en México. Uno, evidentemente obedecemos a instrumentos internacionales que como Estado mexicano hemos firmado y nos comprometemos. Convención de Belén do Pará para erradicar la violencia contra la mujer y la CEDAW, por sus siglas en inglés. Y entonces, esas convenciones nos dicen, Estado mexicano, tienes que instrumentar, ¿no?, herramientas que erradiquen este grave problema social de la violencia contra la mujer y sobre todo el de su expresión máxima, que es la violencia feminicida. Y segundo, sentencias de tribunales internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay 2 sentencias paradigmáticas y ¿qué creen? Bueno, la sentencia Escueza-Pata contra Colombia del 2007 y sentencia González y otras a México, la de Campo Algodonero del 16 de noviembre del 2009, donde inclusive fuimos sentenciados como Estado. Y ahí viene la obligación mexicana de instrumentar herramientas que erradiquen la violencia. Y entonces, la siguiente, por favor. ¿Qué significa tipificar el tipo penal crear el tipo penal de feminicidio? Es una garantía de no repetición, es a lo que nos sentenció la Corte Interamericana. México instrumenta garantías para que este tipo de casos, las muertas de Juárez, la conocíamos así más coloquialmente, no se vuelvan a repetir. Pero además es una acción afirmativa. Las acciones afirmativas se dan inclusive, es un tema de políticas públicas, se dan en el ámbito electoral, la paridad y las cuotas de género. Se da en otros ámbitos laborales, ¿no? Cuando los tribunales o ciertas dependencias abren convocatorias de trabajo única y exclusivamente para mujeres. Una acción afirmativa es focalizar un problema y tratar de remediarlo, tratar de esas disparidades históricas respecto al acceso a educación, a políticas públicas, a trabajo, que en teoría, bueno, no en teoría, perdón, que son temporales. Eso no quiere decir que esa temporalidad sea corta. Algún día cuando la sociedad mexicana alcance un nivel de respeto y en cultura de perspectiva de género, cuando de verdad nos consideremos plenamente con los mismos derechos y no ejerzamos violencia de género contra las personas, ese día tendría que desaparecer el tipo penal de feminicidio y quedarnos única y exclusivamente con el tipo penal de homicidio. Para eso pasarán muchos años. Hay estudios en sociología que dicen que para que alcancemos ese nivel cultural como sociedad de igualdad de género, tendrán que pasar 100, 150 años. Evidentemente yo ya no lo veré, muchos de aquí no los veremos, tal vez algunos jovencitos que nos acompañan hoy lo puedan alcanzar a ver, pero lo más probable es que sean otras generaciones. Entonces, tipificar el feminicidio no fue una idea del legislador mexicano, no es una moda, no es populismo punitivo, no.
es una garantía de no repetición derivado de una sentencia de la Corte Interamericana y es una acción afirmativa. Si vamos entendiendo esto, entonces entremos al análisis ya concreto. La siguiente, por favor. Elementos del tipo penal. Recuerden, todos los que son penalistas y los que están estudiando, recuerden que los tipos penales tienen tres tipos de elementos. Elementos objetivos, elementos subjetivos y elementos normativos. Los elementos objetivos son aquellos que se perciben a través de los sentidos. Son los mismos en el homicidio que en el feminicidio. Claro, tenemos que demostrar que una persona perdió la vida. Un dictamen de necropsia establecerá a partir de cuándo se cesó la vida en la persona. Pero entonces tenemos otros tipos. El concepto mujer es un elemento normativo de valoración cultural. Mujer no es igual a sexo, eso es lo que nos ha enseñado la perspectiva de género. Y todas las personas, ya lo ha dicho nuestra Corte Mexicana, tienen el derecho de autopercibirse como quieran y de conducirse así frente a la sociedad, independientemente de sus genitales. Una persona con genitales masculinos puede autopercibirse como mujer, es una persona transgénero, y desenvolverse frente a la sociedad como tal. Asume el género femenino. El género son construcciones sociales que le asignamos como sociedad a las personas. Mujer, estos estereotipos, muchas veces dañinos, pero mujer, cabello largo, usa falda, femenina, maquillaje. Estereotipos de hombre, ¿no? Fuerte, barba, cabello corto, pantalones, corbata, traje, muchas cosas. Pero entonces no es lo mismo sexo que género. Y entonces, para hacer el concepto mujer, el que prive de la vida a una mujer, el concepto mujer necesita un peritaje, en algunos casos, cuando el sexo no coincida con el género, necesita un peritaje de carácter antropológico. Ojo, existe ya la tendencia, estamos generando en el derecho penal la tendencia de tipificar ahora el transfeminicidio. Ciudad de México tiene el tipo penal de transfeminicidio, Nayarit tiene el tipo penal de transfeminicidio, donde ya no sería necesario esto. Pero mientras no tengamos en su código penal el tipo penal de transfeminicidio, una persona trans privada de la vida entra en este concepto. Mujer no es, perdónenme la expresión, no es grosería, mujer no es vagina. Mujer es cómo se autopercibe esa persona y se desenvuelve a la sociedad como tal. Tenemos este concepto de razones de género. Es un elemento subjetivo distinto del dolo. No la mató por ser mujer. La privó de la vida por ejercer violencia por razones de género. Y ahorita entraremos. Y entonces también vamos a seguir planteando cuál es el bien jurídico protegido. No es simplemente la vida. Eso está en el tipo penal de homicidio. Piensen en este caso. Si va, imagínense un crucero vial, ¿no? Donde una persona, un hombre, culturalmente hablando, va manejando su vehículo, en el crucero se impacta contra otro vehículo donde va una mujer, una persona del sexo femenino, que se autopercibe como mujer. Eso no es un feminicidio. Eso es un homicidio culposo. La vida de una mujer está protegido en el tipo penal clásico, el tradicional de homicidio. Entonces vamos avanzando, por favor. Ya he ahondado en estos temas desde el principio. Sexo es distinto del género, el sexo es biológico, el género es asignado por la sociedad y que son roles y características que hemos platicado en este momento, ¿no? ¿Cuáles son esos roles de la mujer? La mujer es protectora, la mujer es maternal, la mujer cuida, la mujer se queda en casa. Hemos estado radicando, aquí somos testigos, ¿no? Estamos rodeados de compañeras universitarias de distintos niveles, estudiantes, profesoras, lo cual alabamos. Pero ese es el rol que socialmente, tradicionalmente le asignamos. Entonces, género es distinto del sexo y eso lo tenemos que entender. La siguiente, por favor. Y entonces, para determinar cuando el sexo no coincida con el género, necesitamos un peritaje antropológico cultural. Utiliza el método etnográfico, análisis del modo de vida. Hay un contexto cultural, sobre todo en las personas trans, cómo se desenvuelven con independencia de sus genitales.
Contextualiza los hechos a partir de la condición y posición de género de la víctima y su comunidad, es decir, determinar los tipos de violencia. Permite visibilizar y entender las causas y los impactos de los distintos tipos de modalidades de violencia, análisis para políticas públicas y evita generalizaciones. Déjenme ponerles un ejemplo. Muchos de ustedes tal vez conozcan el Istmo de Tehuantepec, por lo menos en cultura. Y en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, existe en esas comunidades, desde los tiempos prehispánicos, existe el tercer sexo, los muxes, en donde son varones, son del sexo masculino, pero que desde pequeños se autoidentifican como mujeres y desempeñan una vida de mujer. La necropsia me podrá decir que tiene genitales, pero un peritaje antropológico a partir de fotografías de su historia de vida, a partir de entrevistas con sus familiares, con personas de trabajo, con su comunidad, podemos determinar que esa persona es del género, no del sexo, del género femenino. A diferencia, por eso hago esta comparativa, en Chiapas, en la ciudad, un pueblo mágico de Chiapa de Corzo. En enero existe una feria muy importante a partir de un santo, se le llama la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo. Hay una tradición, los chuntá, hombres heterosexuales en determinada fecha salen a un carnaval vestidos de mujer, te vistes de chuntá. Imagínense que en una de esas noches de carnaval aparezca un cuerpo sin vida vestido de chuntá. No es una mujer, se autopercibe como mujer, no es una persona trans. Hay una diferencia, por eso también en la investigación del tipo penal de feminicidio no nos podemos dejar llevar por el simple indicio de cómo está vestido. Para demostrar que es una mujer, necesitamos un peritaje antropológico. Siguiente, por favor. Vayamos al elemento subjetivo distinto del dolo. Privar de la vida por razones de género. El concepto es sociológico. Hablar de razones de género es un concepto sociológico. Es la descripción de desigualdades históricas que genera la discriminación por relaciones de poder, abuso, misoginia, control, dominación y subordinación. Existen elementos culturales en las razones de género basado en sistema de creencias. Tradicionalmente el patriarcado, el machismo, que son culturales, vienen desde Grecia, vienen desde las épocas bíblicas, donde el patriarca de un pueblo determinaba las reglas, prácticamente era como el dueño de las personas. Y entonces, para determinar la vida y el cuerpo de las mujeres, de ahí vienen esas relaciones y esas inequidades de poder, para preservar los órdenes sociales de dominación y control. Entonces, hablar de razones de género, una persona que privó de la vida a otra a una mujer por razones de género, es porque no encuadra en el rol o estereotipo que le asignamos. Piensen en una persona de genitales femeninos, pero que se autopercibe como hombre. Y entonces estas expresiones groseras que utilizamos, que eran muy comunes, entonces marimacha. ¿Por qué? Porque tal vez su comportamiento es varonil en el rol que le hemos asignado. Pues entonces es violencia de género, porque se apartó. Es más, el simple hecho, y todavía lo hay en comunidades en México, el simple hecho de que una mujer acceda a la educación universitaria, que una mujer acceda a un trabajo de nivel, la violentamos culturalmente. ¿Por qué? Porque la mujer debería estar en casa. Entonces, hablar de razones de género y por qué. La siguiente, para ir complementando, para determinar que una persona privó de la vida a una mujer por razones de género, necesitamos un peritaje psicosocial para comprender los impactos de hechos violentos, la violencia de género y feminicidio, desde una dimensión colectiva, familiar o comunitaria. Nos da los antecedentes de violencia y sus ámbitos y nos ayuda a reparar la reparación integral del daño. No basta el dictamen médico forense que determine la pérdida de la vida.
porque, adelante por favor. Antes de eso, perdón, este es el de los... bueno, no, perdón, sí, el sociocultural. Un peritaje sociocultural nos ayuda a realizar valoraciones socioculturales de la diferencia por género, determinar este ejercicio social de la supremacía de lo masculino sobre lo femenino, y nos ayuda a entender los contextos de violencia que explican las razones de género. Nos ayuda a determinar las formas de control que ejerce el varón sobre la mujer. Nos ayuda a determinar sometimientos y lo podemos asociar con otros peritajes. Si hubo marcas en el cuerpo, la cantidad de lesiones, los tipos de lesiones, la ubicación de lesiones, nos habla que hubo violencia de género. Podemos combinar estos peritajes sociales con los peritajes tradicionales como la necropsia, como con la criminalística de campo. Violencia sexual se puede relacionar con el dictamen médico forense. La violencia psicológica en relación con el rastreo criminalístico. A ver, ¿a dónde estamos llegando con esto? La siguiente, a ver si... Cuando comprendemos todas esto, cuando utilizamos correctamente estos dictámenes sociales, peritajes psicosociales, el antropológico, podemos entender entonces este catálogo que hablábamos de razones de género. Piensen, por ejemplo, en la fracción tercera. Existen razones de género, dice el tipo penal, cuando existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. Ojo, no se refiere a antecedentes formales de una denuncia, se refiere a antecedentes sociales. ¿Y cómo los voy a determinar? Con un peritaje psicosocial. La siguiente, por favor. Entonces, lleguemos a la conclusión. El bien jurídico no solamente es la vida de una mujer, porque ese bien jurídico está protegido en el homicidio. El bien jurídico es la vida de una mujer en condición de vulnerabilidad por razones de género. No significa que haya estado permanentemente en un ciclo de violencia, puede estarlo y a veces es lo común. Piensen en los ejemplos que hemos visto en las noticias. En Oaxaca, un político importante de la saxofonista, ¿no? Que no quiso ser su novia, la quemen ácido. Es una mujer que está en una condición de vulnerabilidad por razones de género. ¿Cuáles fueron esas razones de género? En el dictamen antropológico podría establecerse que este tipo, un hombre de mediana edad, empoderado, o bueno, con poder político y económico, se siente tan poderoso de disponer de los sentimientos de una mujer que en caso de no hacerle caso fue capaz de ¿qué? De quemarla con ácido en la cara para destruirle algo que él no pudo poseer. Así se explica, es que no es nada más, ay, es que se enojó porque... No. Esta es la explicación de razones de género. Piensen en el último caso, creo que fue en Puebla, este joven estudiante de medicina, ¿no? Se pelea con la novia, que lo vemos en el video. O sea, es tal su rabia, su enojo, desde su concepción machista y patriarcal. ¿No me haces caso? Perdónenme la expresión, debí haber explicado eso. Soy un poco mal hablado, grosero no me dirigiré nunca groseramente a ustedes. Pero entonces, imagínense la mente de este muchacho. No me haces caso, estamos terminando, ¿te vas? Te rompo la madre. Porque es mi apropiación. Como hombre, me creo con el derecho de dominarte, de poseerte a mi voluntad. Dictamen psicoantropológico. Habría que ver también cómo se comportaron durante el tiempo de noviazgo. Luego existe una especie de aislamiento por parte de la pareja, ¿no? Los familiares, no, pues es que desde que anduvo con él, se empezaron a aislar, se la llevaba, ya no le permitía vestirse de tal forma. Para eso es el dictamen, para establecer que una mujer está en condiciones de vulnerabilidad por razones de género. No porque sea analfabeta, no por razones económicas, no porque esté en un lugar que exista violencia de las que estamos viviendo desgraciadamente en el país, por desplazamiento forzado, por violencia de grupos armados. No, es vulnerabilidad por razones de género, porque normalmente pensamos en el concepto vulnerabilidad en estos grados extremos. Esto es vulnerabilidad.
violencia psicológica, violencia verbal, violencia económica de género, genera vulnerabilidad en una mujer. Adelante, por favor. Conclusiones para ir terminando. ¿Para qué utilizamos estos peritajes sociales? Para acreditar el bien jurídico, la vida de una mujer en estado de vulnerabilidad por razones de género. Necesitamos dictámenes antropológicos sociales. Para acreditar el elemento normativo de valoración cultural. Este elemento normativo de valoración cultural, mujer. Mujer no son genitales femeninos solamente. Ojo, estamos avanzando en el derecho penal y tenemos ya muchas propuestas y tenemos ya 2 códigos en el país que tienen el tipo penal de transfeminicidio. Ya no será necesario, tal vez como elemento cultural. Tal vez dejemos el feminicidio como mujer en el caso de sexo y transfeminicidio para las personas trans. Pero mientras no lo tengamos generalizado, necesitamos acreditar este elemento normativo cultural. Necesitamos este tipo de peritajes para acreditar el elemento subjetivo distinto del dolo, razones de género. La privó por razones de género. Y necesitamos, son importantes estos peritajes, conforme se va generalizando el uso de ellos, para el análisis y diseño de políticas criminales, es decir, de políticas públicas, para cumplir con estos compromisos internacionales, con estas sentencias que hemos sido sentenciados, para erradicar el grave problema de la violencia de género en contra de la mujer, que como sociedad, culturalmente, todavía lo tenemos muy arraigado. La siguiente, por favor. Como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, soy miembro correspondiente, porque no radicaba yo en Ciudad de México, pues bueno, tengo la labor de fomentar o publicitar nuestro órgano de difusión, que es la revista Criminalia. La pueden encontrar en línea. ¿Quieren encontrar sobre estos temas? Lo hemos trabajado mucho en la Academia Mexicana de Ciencias Penales. La revista Criminalia está en línea. Y entonces, pues, si les interesan todos los temas, no solamente pero particularmente este que estamos trabajando ahorita, lo pueden encontrar en la revista Criminalia. Nada más como promoción. La revista Criminalia es el órgano de difusión de ciencias penales en habla española más antiguo del mundo. ¿Por qué? Pues porque en España había otras más antiguas, pero con los problemas sociales, la guerra civil, etcétera, desgraciadamente se perdieron. Pero bueno, la Academia Mexicana tenemos el órgano de difusión en ciencias penales más antiguo en el mundo. Este es de acceso libre, lo pueden consultar por internet y los invito a ello. Inclusive, si me permiten, en este momento traigo un ejemplar para regalo para el señor director, para que lo difunda y que si gusta pasar, por favor, señor director. A nombre de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, no es personal, sino a nombre de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, hacemos entrega de un ejemplar de Criminalia para que esté a disposición aquí de la facultad y que puedan consultarlo y que lo pueden consultar en línea. Muchísimas gracias, señor director. La siguiente, por último, para que tengan mi contacto, y con esto concluyo. Agradezco mucho nuevamente la invitación a las autoridades de la facultad y agradezco mucho su atención. Estoy a su disposición para cualquier duda, respuesta, debate. Armemos debate, ¿no? Eso es lo bonito. Agradecemos su gran participación, estimado doctor, y abrimos el espacio para preguntas y respuestas o comentarios. ¿Quién quiere participar? El doctor César Julián. Muchas gracias. Pues la verdad muy didáctica su exposición, muy pedagógica, muy concreta, pero muy clara también, en primer lugar. Yo lo que quisiera preguntarle con esta radiografía que nos dijo y nos aclaró en muchos de los casos sobre el tema del feminicidio, en lo que usted señalaba hace un momento, que la Corte Interamericana, entre otras cosas, orilló a que el gobierno mexicano tipificara el delito de feminicidio, entre otras cosas para que no se repitiera. Yo recuerdo que hace algunos años solo teníamos como referente las muertas de Juárez.
Sin embargo, lo que observamos es que esto se ha generalizado en el país y yo ahí quisiera preguntarle si en realidad ha disminuido, ha aumentado o más bien lo que antes a lo mejor no visualizábamos se está visualizando. Es decir, a lo mejor en otros lugares pasaba, pero en realidad no lo conocíamos más que el caso particular de las muertes de Juárez. Y en ese sentido yo quisiera preguntarle si es un tema dentro de lo que usted está trabajando, trabaja, si es un tema sociocultural de los mexicanos, si es un tema de una cuestión psicológica de los mexicanos, me refiero a la salud mental, todo el tema emocional, y en el caso particular también de la cuestión antropológica, como nos comenta, si es el propio grado de desarrollo de nosotros como personas. Porque quiero cerrar con esto, porque lo que observamos es que no es exclusivamente la norma, puede aumentar el número de años, por ejemplo, para la persona que lo cometa, pero la realidad no nos está diciendo eso. Entonces, creo que su respuesta, creo que tendría que ver con estos dos aspectos que nos dijo. Muchas gracias y muy amable. Muchísimas gracias, profesor. Son varias preguntas. Si omito alguna, recuérdemela, por favor. Pero a ver, en primer lugar, esto que nos comenta el profesor, a ver, no tengo estadísticas yo ahorita formales. ¿Qué está sucediendo? Hemos aprendido a identificar este fenómeno. ¿Qué pasó en Chihuahua con las muertes de Juárez? Que además alcanzó esta importancia jurídica con la sentencia de Campo Algodonero. Precisamente una de las a lo que nos sentenció como país es, a ver, el problema de Chihuahua, en aquel entonces de la Procuraduría de Chihuahua, es que ni siquiera tenía un criminólogo que pudiera investigar el fenómeno como un fenómeno único, global, es decir, como un asesino serial. Entonces, cada muerte de una mujer de este tipo era un evento aislado y se investigaba como un hecho aislado. Y entonces ahí es lo que nos dice la Corte. A ver, México, tienes que mejorar tus métodos de investigación. No puedes investigar como un hecho aislado cuando se ve que es un fenómeno social. Y entonces, literal, la Corte no nos dice tipifica el feminicidio, implementa instrumentos. Y entonces lo que hace Chihuahua en su momento es modificar su tipo penal bueno, no, ni siquiera modificó el tipo penal de homicidio. Pone un agravante. Cuando la víctima sea mujer, se incrementará la pena en un 50% más. Y entonces viene también la crítica, oye, eso no visualiza. La acción afirmativa lo que hace también es visibilizar el problema. Necesitas visibilizar el problema de violencia feminicida contra la mujer y eso no lo está solucionando. Dicen los colectivos, lo que no se nombra no existe. Por eso el tema del lenguaje incluyente, porque tenemos que nombrar para visibilizar. Entonces ese es un primer tipo. Ok, tenemos el tipo penal de feminicidio y eso nos ha ayudado a visibilizar. Cada vez nos enteramos, las noticias, las redes sociales también han ayudado a visibilizar el problema. Yo creo que el problema medianamente siempre ha existido, pero la violencia de género en todas sus manifestaciones contra la mujer también era normalizada. Les voy a poner un ejemplo. Culturalmente, el lenguaje, lo que le llaman micromachismos o violencia normalizada. Yo, por ejemplo, con esto, sensibilización, yo no soy experto feminista ni en género, estoy sensibilizado gracias a mis compañeras, sobre todo a mi colaboradora que les digo. Entonces yo empecé a comprender, a ver, vean cómo ejercemos violencia de género sin darnos cuenta con el lenguaje. Cuando una persona, un varón, es un caballero, que es muy bien portado, que no habla mal ni dice groserías como lo hago yo, nos referimos a él, es que este hombre es una dama. Eso es violencia de género. Yo lo utilizaba. Entonces quiere decir que los que somos machos caballeros no somos, los que no somos tan bien educados, no somos una dama. Entonces, ¿por qué? Porque pensamos, es que es una dama en el sentido histórico, donde las damas no se ríen fuerte, donde las damas... Eso es violencia de género. Entonces, hemos ido evolucionando culturalmente. Me preguntaba, ¿es un tema exclusivo de los mexicanos? No, es un tema de la cultura occidental. Y eso abarca España, Francia. En España yo estaba dando una conferencia muy similar a esta y me hacían preguntas de este tipo. Es un problema sociocultural
del mundo occidental. Identifiquen el mundo occidental, Grecia, Roma, su evolución, cristianismo, catolicismo, conquista. Entonces, todos los que tengamos esa raíz cultural, tenemos el problema sociocultural del patriarcado. Yo creo que ahora se ha como que se utiliza con desprecio la palabra patriarcado, porque no nos gustan los reclamos sociales del feminismo. Eso también es una realidad. Y también hay un ala del feminismo muy violento y que de alguna manera también lo vemos mal y creemos que todo el feminismo es violento y que todo el feminismo raya paredes. No, es un ala y que también tienen su derecho, ¿eh? Pero ¿a dónde quiero llegar? Hablar de patriarcado es de la cultura occidental. Grecia, Roma, nuestros pueblos bíblicos, vean, no sé, ni siquiera os voy a mandar a leer la Biblia porque no la leo yo tampoco, pero vean obras como Moisés en las películas. Era un pueblito o una comunidad donde había un patriarca. Y el patriarca decidía sobre imponía las reglas del grupo y decidía sobre la vida de las personas. Tú te vas a casar con la mujer de aquel grupo porque queremos hacer una alianza, a ti te voy a desterrar. Él decidía. Si vamos a esto con el efecto cultural, nuestra cultura es patriarcal, dominación del hombre sobre la mujer en conjunto con la cultura ya machista. Yo soy católico, nunca lo he negado, no soy muy practicante, pero vean la Biblia y vean nuestras historias católicas. Supremacía del hombre sobre la mujer. Dios Padre, ¿por qué no fue Dios Madre? Ahora empiezo yo a cuestionarme esas cosas sin cuestionar mi fe, ¿eh? Pero uno empieza a cuestionar el lenguaje que hemos utilizado. Entonces es un fenómeno sociocultural del mundo occidental. Por eso la perspectiva de género, en el derecho estamos muy acostumbrados, pero la perspectiva de género como política pública tiene que ser transversal en todas las ciencias. Yo traigo un tema de investigación desde hace varios años con mi colaboradora, la maestra Lidia Serrano, que es violencia obstétrica. En la medicina se tiene que aplicar violencia obstétrica. Se tiene que aplicar, perspectiva de género, porque el personal médico hace violencia obstétrica. No solamente en el derecho, y no solamente las cuotas de género, y no solamente perspectiva de género en el derecho como violación de derechos humanos. No, la ingeniería, piensen en el diseño, construcción de edificios, se tiene que hacer con perspectiva de género. Usted mira, ¿y en qué? Los baños de hombres y mujeres, salvo por los mingitorios, son iguales y tenemos características físicas distintas. Tiene que haber perspectiva de género en la construcción, ¿no? Es un tema transversal de todas las ciencias que nosotros, permítanme ya ponerme un poco folclórico, nosotros como abogados que somos bien metiches, ¿no? Hemos adoptado mucho el tema de perspectiva de género, pero otras ciencias tienen que hacerlo como política pública, está planteado en los planes de desarrollo, pero todavía no se imbuye en otro tipo de ciencias como la arquitectura, como la medicina. Es transversal de todos. Nosotros como bien metiches y albuenderos que somos, ¿no? Los abogados, yo el primero, nos hemos metido muy de lleno al tema de perspectiva de género. Me falta algo. La parte normativa. A ver, voy a usar una frase de un colaborador mío, el doctor Carlos Natarén, que siempre dice, el error mexicano es creer que la realidad se cambia a golpe de decreto. Tenemos el tipo penal de feminicidio, es bueno, sí, pero eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar la cultura de la sociedad. ¿Qué tenemos que hacer? Que no lo estamos haciendo adecuadamente, es desde la educación, la cultura, las políticas públicas, la difusión de información, tratar de generar el cambio social. Tenemos leyes para prevenir la violencia, tenemos de acceso a las mujeres a una vida de violencia, ya sea nacional, federal o estatales, municipales, pero ¿realmente lo estamos haciendo como sociedad y como política pública real? ¿O nada más estamos cubriendo como política pública ya saqué la ley, ya saqué, y ahí está el tipo penal y entonces va a cambiar las cosas? No, necesitamos un cambio social que no va a venir, como dice mi colaborador, el doctor Carlos Natarén, a golpe de decreto. Viene del cambio social y de lo que hagamos como sociedad y que cada uno de nosotros aportemos nuestro granito de arena, ¿no? Yo, por ejemplo, les digo, dejé de usar la expresión, no, es que es una dama. Pareciera una tontería, pero creo que es el inicio del cambio, cuando uno identifica esas cosas. Muchas gracias a usted.
Primeramente, felicitarle, doctor, por la claridad en esta exposición, sobre todo en este tema, pues que tiene que ver con el proceso evolutivo, ¿no?, de nuestra sociedad. El tema de género es un tema que por lo menos se ha venido escuchando en la última década y ha permeado, ¿no?, en nuestro sistema jurídico, y creo que todavía sigue en un proceso evolutivo, ¿no?, de seguir legislando en ese sentido. Durante su exposición escuché propiamente la importancia, ¿no?, de los peritajes en esta materia de género. Hice una anotación en relación a diversas formas en cómo se le denomina peritaje antropológico-cultural, peritaje antropológico, peritaje psicosocial, peritaje sociocultural, etcétera, ¿no? Entonces, para efectos de una carpeta de investigación, la primera pregunta sería, ¿cuál sería el nombre correcto o adecuado para efecto de poder solicitárselo al órgano investigador, o en su defecto que ellos de oficio la conocen, si tiene un nombre concreto esta prueba pericial, o si se tienen que hacer 2 o 3 peritajes con distintas denominaciones? Esa es la primera pregunta. Si serían 2 nada más, si me permite hacerle... Me permite contestar esto porque si no luego me voy revolviendo. Correcto. A ver, la verdad es que son 3 dictámenes periciales distintos. Cada uno tiene ese nombre. Que se pueden integrar en uno solo, también, ¿no?, dependiendo las características y naturaleza del caso. Pero son 3 dictámenes distintos y ese es el nombre de cada uno de los que acaba de nombrar. Entonces, la solicitud a la gente del Ministerio Público, tal vez como asesor jurídico, se puede hacer la solicitud formal de cada uno de estos y podría ser una decisión del órgano investigador conjuntarlos en uno solo, si es que tiene un perito habilitado para hacer los 3 en conjunto. Pero dependiendo de la naturaleza, ahí sí tendríamos que ser muy específico, con un caso muy específico y concreto para decirle aquí se podría integrar en uno solo, o son 3 separados y en algunos casos se necesita solo uno, ¿no? Dependiendo la naturaleza, dependiendo el tipo de víctima que exista. Si hay, por ejemplo, si el sexo coincide con el género, es decir, una persona con genitales femeninos y que se ha autopercibido toda la vida y no hay necesidad de ningún dictamen antropológico en el sentido para determinar si es mujer o no. Pero en ese caso sí se necesitaría, por ejemplo, uno del psicosocial para determinar la vulnerabilidad por el ciclo de violencia que vivió con su pareja, que fue el que la privó de la vida. Es muy difícil, no le tengo una respuesta concreta, pero son 3 dictámenes que pueden ser separados y dependiendo la naturaleza y el caso concreto se pueden conjuntar. Muchas gracias, doctor. La segunda pregunta, para entender de una u otra forma la definición de género para los efectos de un proceso penal o en otros ámbitos de la ciencia jurídica, nos ha quedado claro que esto tiene que ver con un tema del rol, con un tema de asignaciones culturales, con cuestiones más sociológicas y antropológicas. No obstante, quisiera conocer su opinión, dado la proyección que nos hizo en relación a cuando estamos ante un feminicidio por razones de género. Se proyectaron algunas fracciones en la cual pues, se hace alusión a violencia sexual, lesiones, necrofilia, violencia familiar, haya existido una relación sentimental, amenaza, incomunicación, y que el cuerpo sea expuesto para decir que estamos ante un feminicidio. Ante esta situación, creo que, salvo la mejor opinión de usted, doctor, sería que la norma penal está tratando de complementar adicionalmente, porque primero se nos pide un dictamen en materia de antropología social, pero por otro lado las fracciones realmente están como que tutelando, ¿no?, algunos otros cuestiones complementarias como la violencia, como las lesiones. Entonces hay una amalgama, ¿no?, entre las razones de género propiamente dichas como roles o autoasignaciones, y por otro lado algunas otras fracciones que están pues tutelando cuestiones que a lo mejor las podemos encontrar en otro tipo penal. ¿Cuál sería su opinión en relación a esta disyuntiva? A ver, justamente esa ha sido mi crítica. A ver, no está mal. Es que hablar de razones de género, que es un concepto sociológico, analiza las disparidades de poder en las relaciones sociales. Lo que pasa es que, y le doy la razón al movimiento feminista, imagínense a un juez caucásico, mediana edad, en el norte del país, hace 10 años, que es cuando se forma el tipo penal. Ese juez
o jueza, inclusive, no iba a entender qué son las razones de género. Entonces lo que hizo el colectivo feminista es démosle indicios a los operadores jurídicos de qué son las perspectivas de género. No son perspectivas de género, yo lo platicaba y lo amplío ahorita. Esas fracciones varían, hay tipos penales, hay códigos que tienen más, otros menos, pero esas fracciones son ámbitos donde se desarrolla la violencia de género y que puede ir en escalada. Son donde se genera la vulnerabilidad por ser mujer. No estoy en contra de esas fracciones, pero hay que saberlas entender que no son propiamente razones de género, sino que son indicios que en su momento te pueden llevar a ti como Ministerio Público a investigar correctamente la violencia de género y para determinar la vulnerabilidad. Una mujer, recuerden el bien jurídico, es una mujer en estado de vulnerabilidad por razones de género. Entonces, sí, está la amalgama. Voy a emplear la crítica y el ejemplo. Desde el punto de vista de tipicidad, yo digo que no es necesario un transfeminicidio. ¿Por qué? Porque está el concepto mujer. Platicando hace unos días en Baja California Sur con un grupo de personas trans, un colectivo trans, me decía, sí, pero así como nos acaba de contar que el feminismo le dio indicios al operador jurídico, pues déjenos que ahora le demos indicios al operador jurídico de que es una persona trans. Entonces, si tipificamos el transfeminicidio como técnica estricta del derecho penal no es correcta, pero como herramienta social para evidenciar un problema de violencia hacia las personas trans, pues yo creo que estoy de acuerdo y creo que va a generar lo mismo, que podamos visibilizar la violencia hacia estas personas. No sé si di respuesta o lo revolví más, porque es mi costumbre también. Acá había alguien, creo, alcancé a ver, no, ya, o ya por tiempo. Bueno, tenemos ya el Me invitan a un café y seguimos platicando, ¿eh? Pero si usted quiere... No, yo, el público, adelante. Pero bueno, si quieren cerremos y ya saben, tienen mi contacto. Exactamente. Bueno, tienen mi contacto, me escriben, les contestamos y podemos hacer todo. Invítenme a un café y seguimos platicando. Yo soy bien hablador entonces. Muchísimas gracias, doctor. Es usted muy gentil. Agradecemos la claridad, la contundencia, la amplitud y sobre todo esta actualización con esta magistral conferencia que nos ha impartido el día de hoy, los peritajes sociales en el delito de feminicidio. En el marco del 156 aniversario de la Facultad de Derecho, nuestro director, el doctor José Antonio Soto Sotelo, le hará entrega de un reconocimiento. Lo acompañan el doctor Juan Manuel Ávila Silva, coordinador del doctorado en Derecho, y la doctora Esmeralda Hernández Hernández, coordinadora de la maestría en Derecho, así como la doctora Vera Judith Villaguardiola, que también es nuestra coordinadora de posgrados. Muchas gracias. Pues antes de hacer entrega del reconocimiento, quisiera primeramente agradecer la presencia de todos ustedes. Teníamos la semana para clausurar el día de hoy, sin embargo, con otros temas que se nos vinieron acercando, se nos vinieron proponiendo y fuimos aceptándolos, pues vamos a estar hasta el día 11 de noviembre haciendo actividades académicas de diciembre, en el marco del 156 aniversario. Y en ese contexto, pues quisiera comentar que hace rato que platicaba con el ponente, me decía 156 aniversarios y yo le contesté, sí, y la universidad tiene 64 años. Nuestra escuela es más antigua que la propia universidad. En ese contexto, pues yo me siento con mucho honor ante todos ustedes de poder hacer los comentarios de que también la vamos transformando. Y a propósito de que hablaba de la cultura, le quiero comentar que nuestro lema que teníamos antes, nuestro logotipo, tenía una locución latina que se dice Ius Regim Populum, el derecho rige los pueblos. Y ahora la locución latina que tenemos es la ley, la paz y la madre tierra. Nosotros en nuestro programa educativo tenemos como
líneas de generación, de aplicación del conocimiento, hoy de incidencia social, pues tenemos los derechos humanos, seguridad humana, cultura de paz y derechos de la naturaleza. Y estos logotipos, que tenemos un reglamento sobre emblemas y logotipos, son patrimonio de la cultura de nuestra universidad. Y en esa cultura que también queremos nosotros cambiar, pues es precisamente formar, como lo dice nuestro rector, a recursos humanos, a profesionistas que tengan esa perspectiva de defensa al medio ambiente. Y quiero decirle que lo hemos estado logrando. Aquí tenemos uno de nuestros alumnos tesistas que propuso en su hipótesis que para sanear el río Atoyac, propuso que se amparara. Obviamente quienes estuvimos dirigiendo, dijimos, pues promovamos el amparo. Se propuso, se promovió el amparo, nos los aceptaron y ahora las autoridades nos tienen que dar un informe los lunes de cada mes para ver la reparación del daño que se está haciendo en base al artículo 4 constitucional, donde nos marca que tenemos derecho a un medio ambiente. Lo he dicho en otras ocasiones también, otro de nuestros alumnos, salió un video por ahí, jóvenes de licenciatura, donde privaron de la vida a un ser sintiente, a un perrito, lo agarraron a barretazos, era un perrito callejero. Y también en la investigación, él decía es que deben de estar protegidos, denunció, se dio la sentencia en la reparación del daño, pues la persona que privó de la vida a este perrito, pues tiene que hacer servicio comunitario en el albergue de perritos felices. El derecho va cambiando, nos vamos contextualizando, pero decía aquí el ponente, no puede ser todo a golpe de decretos. Tenemos que cambiar nuestra cultura, nuestra forma de pensar. Por eso yo en este tema de protección a la madre tierra, yo he visto que la universidad es una universidad muy solidaria, que si ya hubo un siniestro, salimos en brigadas, salimos a ayudar, pero también la escuela necesita ayuda de todos ustedes. Lo he dicho en muchas ocasiones, la basura no llega sola. Siempre tenemos nuestra escuela que hacerle limpieza. Y así que en esa cultura de protección al medio ambiente, pues tenemos que repensar que si todos somos el problema, todos podemos ser la solución. A eso los convoco el día de hoy. Sí, vamos también trabajando sobre los temas de derecho civil, que tenemos un seminario que hoy vamos a clausurar, que estuvo coordinando el maestro Carlos Iván. Hemos fortalecido también el área de derecho penal con estos temas magistrales como los que usted vino a exponer, pero también los temas de frontera que hemos estado atendiendo es la cultura de la paz. Que por cierto que usted platicó mucha de su experiencia, le comento rápidamente, nosotros echamos a andar la cátedra para la construcción de la paz y yo soy costeño también. Dice usted que uno es mal hablado, pero no grosero. Y yo veo que están peleando por allá. Dije, bueno, ahorita vamos a arreglar ese asunto. Pero dije yo, el promotor de la cultura de paz, ¿cómo me voy a meter allá? ¿Verdad? Entonces también el estudio, las iniciativas, el derecho, te cambia la forma de pensar. A hoy yo me pudiera autodescribir como un defensor de los derechos humanos, de la igualdad, de la justicia social y sobre todo de los derechos de la naturaleza. Y eso nos los ha dado el estudio día a día que hacemos, el análisis, la conciencia de que queremos ser parte de la solución de los grandes problemas que tiene el mundo, el país, nuestro estado de Guerrero. Tenemos muchos problemas que aquí en los programas educativos que hemos estado planteando, lo que aspiramos es formar recursos humanos que sean parte de la solución. Por eso quiero aprovechar y agradecer principalmente a la maestra Vera Judith, al maestro Juan Manuel, al doctor Jesús Aguilera, que vinieron, coordinaron para que tuviéramos un doctorado, al igual que lo hicimos con otros maestros que estuvieron en este plan de estudio, como el maestro Víctor Arcos, el doctor García Grimaldo, la maestra también Esmeralda, y muchos más maestros que se me pasan ahorita sus nombres, pero que tenemos esa convicción de seguir trabajando para que ustedes
estudiantes de derecho, estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado, vean los emblemas, nos identifiquemos de la hipótesis, pasemos a la práctica y tengamos lo que tanto anhelamos, la cultura de la paz y la incidencia social en los grandes cambios. Pues agradezco la presencia de todos los maestros y sin más protocolo ni mayor preámbulo, con toda la sencillez que nos caracteriza, quiero entregar el reconocimiento al doctor Nimrod Michael Champu Sánchez por ser ponente en la conferencia magistral Los peritajes sociales en el delito de feminicidio en el marco del 156 aniversario de la Facultad de Derecho. Un fuerte aplauso para él. Y le vamos a entregar también, mire, tenemos obras. Hoy aquí en nuestra Facultad de Derecho tenemos 5 cuerpos académicos. Antes también teníamos solamente 1 o 2 SNID. Hoy somos 10 compañeros que estamos en el Sistema Nacional de Investigadores. Por eso, con mucho gusto, podemos hoy regalar libros que se han maquilado, que se han trabajado aquí con maestros y estudiantes de maestría y de doctorado, el cual nos llena de mucho orgullo. Y bueno, ahí le damos un cafecito, una tacita, miel, una playera, que hoy tuvimos lo de la carrera del búho el día de ayer y que estamos muy orgullosos de que la educación para el estudiante sea de manera integral. Sí, es decir, que también practiquemos deporte y la cultura. Por cierto, en el concurso de canto quedé sorprendido, muy bien entonados. Dije yo, si no encontramos chamba litigando, en la cantada nos vamos. Y también pues me dijeron ahí mis asesores, dice, mira, con estos 10 que participaron, porque de verdad cantaron muy bien, dice, podemos hacer un recorrido en todo el estado. En la mañana conferencia académica y por la tarde, así como se llamó el programa, La Voz Jurídica. ¿Cómo la ven, chavos? ¿Sí? Muchas gracias, mi estimado maestro. Y bienvenido aquí a esta facultad. Está de puertas abiertas para que todos estos temas académicos siempre vengan a fortalecer la educación de nuestros estudiantes. Un aplauso para nuestro ponente y muchas gracias otra vez, de verdad.